la presentación de, luego vamos a contar con la presentación de Daniel Saror, abogado de la Universidad de Concepción, doctora en Derecho en la Universidad de Chile, cuenta además con un magíster en Derecho Económico y 2 diplomados, uno en Regulación y otro en Regulación de Mercado Eléctrico y de Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como investigadora del Centro de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Tiene hartos más galardones, reconocimientos. Es una de las personas que hoy día está más involucrada en constituyentes, regulaciones digitales. Vamos a contar con Alex Pesó también, quien actualmente es director de Asuntos Legales y Corporativos de Microsoft Chile y director de ACTI. En el ámbito académico, Alex es profesor del Diplomado de Datos Personales e Inteligencia Artificial en la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la misma casa de estudio. Después de tener a Daniel y a Alex, que van a comentar, ¿no es cierto?, la presentación de Terry, vamos a tener el honor de tener a 2 constituyentes que van a hablar de cuál es su visión en materia de regulaciones digitales y la Constitución. Vamos a tener la constituyente después del Distrito 28, Elisa Justinianovich. Ella está en la Comisión de Forma, Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. Elisa es bioingeniera y doctora en Ingeniería Química en la Universidad de Concepción. Su investigación está orientada a la búsqueda de biodigestores para minimizar el daño ambiental que producen los desechos humanos, la que desarrolla en el Centro de Estudios de Recursos Energéticos de la Universidad de Magallanes. También integra la Coordinadora Feminista Punta Arenas y la Plataforma Feminista Constituyente y Plurinacional. Finalmente, tenemos a Felipe Arboe, constituyente por el Distrito 19, integrante de la Comisión de Derechos Fundamentales, ex senador por las regiones de Ñuble y Biobío, también fue diputado de la República y con anterioridad viceministro de Interior y Seguridad Pública de gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Durante la última década se ha concentrado en temas de datos personales, ciberseguridad, también un ex senador y un constituyente, igual que la constituyente Elisa, completamente dentro de estos temas digitales. ACTI, como empresa representante, como entidad gremial representante de distintas industrias, de la industria de tecnología, busca con esto convertirse en un actor, quedar disponible para las consultas, para las preguntas que se pueden generar y abrir este debate, que va a ser súper rico, que se va a prolongar durante un tiempo, ¿no es cierto?, los siguientes 9 meses en materia de regulaciones digitales, y poder colaborar mediante este webinar que está haciendo. Sin mayor introducción, le voy a dar la palabra a Terry de Saint-Pierre, presidente de ACTI. Terry, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan. Les agradecemos su presencia en este interesante debate que vamos a iniciar hoy día y que se va a prolongar por, esperamos, varios meses. Vamos a hacer una presentación, de políticas y regulaciones digitales pensado para el proceso constituyente, que es la visión de ACTI, del grupo legal de ACTI y de toda la asociación. Entonces voy a subir la presentación, me dan un minuto. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Sí, perfecto. Entonces, como les comentaba, soy presidente de ACTI y voy a comentar respecto de política de regulaciones digitales para el proceso constituyente. Bien, algunas consideraciones generales. Antes que nada, comentar que la transformación digital de la sociedad y de la economía se ha acelerado en forma importante, particularmente con el efecto de la pandemia, abarcando las principales áreas de la sociedad. Nos han cambiado la forma de trabajo, el teletrabajo, la teleeducación, la salud, las actividades de gobierno, la economía, las empresas se están repensando y también la ciudadanía y sus relaciones. En ese contexto, y además consideramos que ACTI, junto con otros actores del ecosistema, debe participar activamente en esta discusión constituyente. ¿Cómo? Proveyendo por una parte insumos con respecto a la discusión en materia de derechos digitales, y dos,
participando en las instancias, comisiones que se abren en el mercado de este proceso constituyente. Respecto de esta regulación y políticas, identificamos distintos aspectos del mundo digital que deberían considerarse en la discusión de la nueva Constitución. Y presentamos nuestras recomendaciones en estos 11 puntos. Me voy a detener en 9 de estos puntos. El primer punto es respecto a la protección de datos personales. Nosotros planteamos dos preguntas: si debe regularse el derecho a la protección de los datos personales en la nueva Constitución, y una segunda pregunta, si debería regularse constitucionalmente un órgano autónomo independiente que garantice y supervise el cumplimiento de esta garantía constitucional. Va a ser el esquema que vamos a utilizar en el análisis de los 9 puntos que les comento. Vamos a hacernos en general las dos preguntas. Respecto de la primera pregunta y respecto de la protección de datos personales, sí, consideramos que sí, esto ya se encuentra consagrado en nuestra Constitución, el derecho a la protección de los datos personales. Pero Chile presenta serios déficits normativos e institucionales en comparación con el avance que ha presentado esta materia en otros países, con una ley que no ha terminado de tramitarse en el Congreso. La mención a la protección de datos personales debería ser suficientemente general para permitir adecuaciones normativas posteriores. Respecto a la segunda pregunta, consideramos que no, y no encontramos constituciones a nivel internacional que específicamente dediquen uno de sus capítulos a regular un órgano en materia de protección de datos personales. Así bastaría la inclusión de una remisión legal sobre esta materia, el tipo que les aparece ahí, que diga: el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley a través de un órgano autónomo e independiente. El proyecto de ley en tramitación considera crear una institucionalidad en materia de agencia de protección de datos personales, a modo de referencia. Bien, respecto de si debiera regularse el habeas data, bien, el habeas data, para los que no son abogados, es una acción propia del derecho que confirma el derecho de cualquier persona física o jurídica para solicitar y obtener la información existente sobre su persona y de solicitar su eliminación o corrección, si fuera falsa o estuviese desactualizada. Bien, entonces respecto de este punto de mantenerse el sistema uno similar en nuestra Constitución, existe hoy día el recurso de protección, que ya contempla esta protección de los datos personales, por lo que la regulación expresa de la acción sería innecesaria. Pero de cambiarse el sistema recursivo constitucional, sí debería tomarse en consideración que es una tendencia internacional la de regular expresamente la acción constitucional de la habeas data. Bien, respecto a otro punto, deberían regularse los derechos ARCO, estos son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. En la Constitución recomendamos no efectuarla, salvo la opción de efectuar una remisión expresa a la ley. Los derechos ARCO se encuentran lógicamente contemplados en el estado actual del proyecto de ley sobre protección de datos personales chileno, al que se hizo mención en el apartado anterior. Bien, eso respecto al punto 1. Respecto del segundo punto de análisis, que es la propiedad intelectual. La primera pregunta: sí, consideramos que debería regularse constitucionalmente el derecho a la propiedad intelectual por la importancia de proteger esta propiedad. Es un derecho reconocido por prácticamente todos los países analizados. La constitución de este derecho se realiza incluyendo a su vez una remisión legal expresa para regular en detalle la propiedad intelectual de cada país. Y por otro lado, Chile ha suscrito una variedad de tratados de libre comercio u otros instrumentos internacionales relacionados directa o indirectamente a la propiedad intelectual, los cuales se encuentran ratificados. Respecto a un tercer punto, el de ciencia, tecnología e innovación. Como contexto, la ciencia, la tecnología y la innovación son consideradas herramientas fundamentales para garantizar el desarrollo económico y social de un país, así como su independencia para abordar los desafíos estratégicos que son propios. Respecto a la primera pregunta, sí, consideramos que sería recomendable que la nueva Constitución chilena establezca deberes del Estado en relación con el desarrollo tecnológico y la innovación. En el ámbito internacional, cabe destacar, existe un abanico de posibilidades a la hora de determinar el papel del Estado en el desarrollo científico y tecnológico de una nación. Algunas constituciones
han incorporado la ciencia, la tecnología y la innovación como un instrumento para cumplir tareas y deberes del Estado, en garantizar un Estado operacionalmente eficiente y con altos estándares, en resolver también los grandes desafíos estratégicos del país. En general, este deber del Estado se materializa a través de regulaciones legales en la materia. La tendencia es a través de leyes marcos sobre investigación, ciencia, innovación y tecnología, la creación de ministerios y entidades gubernamentales encargadas de llevar a cabo la política del Estado y a través de un sistema nacional de tecnología, ciencia e innovación con integrantes y facultades o competencias constitucionalmente otorgadas, realizando las correspondientes remisiones legales. Esto respecto a la ciencia, tecnología e innovación. Respecto del cuarto punto que analizamos, es el de las tecnologías de la información y las comunicaciones y su acceso. Respecto a la primera pregunta, sí, consideramos que se debiera regular el derecho al acceso a las TICs en la nueva Constitución. Cuando uno mira el derecho comparado internacional, efectivamente se ha aplicado. Entre ellos puedo mencionar México, que su Constitución establece que el Estado va a apoyar la investigación y innovación científica y va a garantizar el acceso abierto a la información, y por otro lado, que va a garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Ecuador también establece el derecho al acceso universal de las TICs y establece el deber del Estado de integrar las TICs al proceso educativo. El quinto punto de análisis es respecto de la libertad de expresión. La primera pregunta, si se debiera regular la libertad de expresión, sí. Consideramos que, además de la importancia de proteger y garantizar la libertad de expresión, destacamos el hecho de que Chile es parte del denominado Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos adoptó la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que establece como principio, por ejemplo, que cualquier tipo de censura previa, interferencia o presión indirecta o directa debe estar prohibida por la ley, o que toda persona tiene el derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio o forma. En este sentido, la consolidación y el desarrollo de la democracia depende de la existencia de la libertad de expresión. La tendencia constitucional radica en garantizar la libertad de expresión como un derecho fundamental y, por otro lado, el regular sus límites legalmente. La ley de Internet y neutralidad de la red busca garantizar en Chile este derecho a la libertad de expresión de los usuarios de Internet, para que la puedan utilizar, enviar, recibir cualquier contenido legal a través de Internet, sin bloqueos arbitrarios o discriminación. Y respecto a la segunda pregunta, consideramos que no, que la garantía de la libertad de expresión es por regla generalísima, conocida a través de los tribunales superiores de justicia de cada país. Respecto del sexto punto que analizamos, respecto al Open Banking, la FinTech y el sistema financiero. A la primera pregunta, consideramos que sí, que la tendencia constitucional internacional informa que siempre se hace mención al sistema financiero, haciendo remisiones legales o expresando el deber del Estado de regular aquella materia. Y respecto a la segunda pregunta, de un órgano independiente que vele, es común que se regule, haga mención del Banco Central en cada país, otorgándole facultades en relación a la política monetaria de la nación. Sin embargo, el detalle de sus facultades se remite a una ley. Además, siendo menos común, internacionalmente hablando, se regulan órganos independientes que ejercen control y supervisan el sistema financiero nacional, la superintendencia. Un caso que vale mencionar y analizar es el Reino Unido, con su modelo Open Banking, que ha permitido un desarrollo importante del sector financiero y de nuevos actores, la FinTech. Respecto de la armonización del Estado, que es el séptimo punto que analizamos, bien, la transformación digital del sector público no se trata solo de tecnologías y de la información, se trata del cambio en la operación de los gobiernos en un mundo cada vez más conectado y tecnologizado. Y cómo estos gobiernos usan la tecnología
para adaptarse a las nuevas demandas y expectativas que los ciudadanos tienen sobre sus gobiernos, tanto a nivel local, regional como nacional. Los beneficios de la transformación digital del Estado son los siguientes. Tenemos un incremento de la disponibilidad de servicios públicos en línea. Para el gobierno, prestar trámites presenciales cuesta hasta 40 veces más de lo que podría costar el servicio de una plataforma digital. Permite tener una gestión pública eficiente y el gobierno aparece como un líder tecnológico que tira la demanda y el desarrollo tecnológico en el país. El aprovechamiento óptimo de la tecnología por parte del gobierno es clave para potenciar el alcance, calidad e impacto de los servicios públicos y la función pública en general. Respecto a la pregunta si se debería regular, sí consideramos que se debe regular la responsabilidad del Estado de modernizarse, entregando y actualizando sus servicios de acuerdo al estado de la tecnología disponible. Cabe destacar que hoy día existe una ley de transformación digital del Estado que se encuentra en proceso de implementación gradual y que es un primer gran paso en esa dirección. Pero por otro lado, y asimismo, el Estado debe seguir impulsando su modernización de los servicios propios de sus funciones gubernamentales, tales como la salud, la educación, el transporte, la seguridad social, la seguridad pública, la seguridad nacional, entre muchos otros. Y cabe destacar que el ciudadano también requiere poder identificarse y autentificarse digitalmente frente al Estado para poder realizar todo tipo de trámites y acceder a servicios en forma autentificada y unívoca. El octavo punto que analizamos es respecto a la ciberseguridad. Y respecto a la primera pregunta, sí creemos que debería incluirse en la obligación del Estado, que la ciberseguridad es esencial tanto a nivel de defensa nacional como a nivel de productividad, incluyendo el desarrollo del comercio electrónico y la transformación digital de las entidades públicas y entidades privadas del país. Y respecto a la segunda pregunta, no creemos que sea necesario un organismo que vele. Creemos que la determinación del organismo y sus competencias debe estar en una ley y no en la Constitución para otorgar mayor flexibilidad en la materia. Se debe desarrollar una política nacional de ciberseguridad que incluya proteger la infraestructura crítica y aprobar la implementación de la Convención sobre el Cibercrimen. Y se requiere urgentemente una nueva institucionalidad y la actualización de las normas legales que regulan esta materia. Respecto a la creación de una agencia de ciberseguridad, hay algunos enfoques particularmente efectivos para estructurar este tipo de agencias, con un mandato claro y atribuciones legales apropiadas. Para ello, se deben estudiar las mejores prácticas emergentes, tanto en el sector privado como en la sociedad civil, deben participar en estas discusiones. Y finalmente, respecto de la educación digital, consideramos que sí, debiera incluirse la obligación del Estado de velar por la educación digital, debido a la importancia de esta educación digital para el desarrollo de todas las actividades humanas, sociales y económicas futuras. Creemos que es un rol del Estado asegurar la formación digital a toda la población, de tal forma de garantizarle el acceso a la información disponible en las redes, el acceso a los trámites y servicios del Estado, así como el desarrollo de la actividad económica que va a tener un fuerte componente digital. Finalmente, la educación hoy día es un proceso continuo que se inicia en la niñez y se prolonga durante toda la vida del ciudadano, por lo que se debe garantizar la posibilidad de una educación continua que permita adaptarse a los nuevos requerimientos que exige el estado del arte profesional. Con esto hemos terminado la presentación de las políticas y regulaciones digitales para el proceso constituyente con la visión de ACTI. Muchas gracias. Muchas gracias, Terry. Si puedes bajar tu presentación, por favor. Perfecto. Ahora vamos a contar con la participación de Daniel Saror. Daniel, 10 minutos y lo importante, ¿qué tan cerca está ACTI, ¿no es cierto?, de los puntos que mencionó en relación a las investigaciones que se han realizado sobre la materia? ¿O qué otras materias deberían estar en la legislación que hoy día ACTI no está contemplando? ¿O materias que no deberían estar en ningún caso en la Constitución? Adelante, gracias. Gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecer a ACTI la invitación que me ha extendido para ofrecer un comentario a su documento de posiciones sobre los contenidos constitucionales
Me siento muy agradecida y honrada por la invitación. Con respecto a tu pregunta, Claudio, lo cierto es que los puntos que aborda el documento yo diría que son aquellos indispensables en cualquier conversación en que se conjugan tecnología y regulación constitucional. Y en ese sentido, me parece que se da en el clavo con el catálogo que ofrece el documento. O sea, desde mi perspectiva, digamos, dentro de lo que me ha tocado ver y revisar, hay algunos temas, ¿cierto? Algunos títulos que dan también con bastante precisión respecto de aquello que debería ser justamente un contenido constitucional, es decir, una norma que establezca un principio general y que luego entregue al legislador, ¿cierto? Al sistema político, la resolución de los problemas o de las problemáticas derivadas, ¿cierto?, de los temas específicos. Con respecto al catálogo que hay en el documento, a mí me gustaría hacer algunos puntos quizás donde puedo complementar y en otros quizás disentir en algunos aspectos. Con respecto al punto 2, que tiene que ver con inteligencia artificial, yo aquí estoy de acuerdo en que no es necesario hacer una referencia explícita, porque la inteligencia artificial es un tipo de tecnología, y a nosotros lo que nos interesa, ¿cierto?, es velar por el principio de neutralidad tecnológica. Sin embargo, que no hablemos de inteligencia artificial no significa que la Constitución no se refiere a algunos aspectos que sí son determinantes en este ecosistema que genera el desarrollo tecnológico. Y aquí yo quisiera mencionar que temas tales como el derecho a la explicación, el derecho a impugnar una decisión, por ejemplo, cuando esta es automatizada y se produce algún agravio de parte de la persona que ha sido objeto de esta decisión, o también el derecho a la intervención humana, bien podrían ser derechos reconocidos en una carta constitucional moderna que tenga un acápite especialmente destinado a los derechos digitales. Pensemos que hoy día la inteligencia artificial no es solamente una tecnología que se usa en el sector privado, cada vez se usa con mucha más intensidad en el sector público. Sin ir más lejos, ayer me tocó justamente también ofrecer un comentario a propósito del primer informe sobre decisiones automatizadas en el Estado. Y es bien sorprendente, de los números que a mí me sorprendió más de ese informe, es que un 76% de la pesquisa que se hizo dice relación con decisiones que afectan directamente la vida del ciudadano, es decir, que no son de soporte. De manera que pensar en un derecho constitucional a la explicación, a la impugnación o a la intervención humana pareciera ser que es razonable, que se ponga sobre la mesa. Con respecto a la propiedad intelectual, yo quisiera hacer, quizás este es el punto en el que yo más me distancio de lo que señala la propuesta de ACTI, porque la considero bastante conservadora. O sea, estoy de acuerdo con ella, en principio, pero no puedo dejar de juzgarla como una propuesta conservadora. Y hago presente lo siguiente, justamente a propósito de la inteligencia artificial, cada vez, bueno, ustedes mejor que yo saben además cómo la inteligencia artificial hoy día domina no solo el comercio, no solo la salud, no solo la alimentación, no solo las comunicaciones. O sea, de verdad que no hay un espacio en la economía donde no se esté aplicando inteligencia artificial. Entonces, emerge el concepto de transparencia, y en el sector público particularmente emerge el tema que tiene que ver con la transparencia significativa, ¿ya? Y esto hace necesario que nosotros debamos conciliar dos conceptos, como son la transparencia significativa y la propiedad intelectual. Y estos conceptos, que en principio pudieran parecer antagónicos, a lo mejor necesariamente nos hacen recalibrar los límites de uno y otro concepto. Una de las cosas interesantes que me tocó comentar también en el informe que les cuento, que revisé y que comenté ayer, decía relación con que habían veces en que el servicio público no ofrecía información transparente sobre el sistema automatizado que se estaba aplicando, pero sí lo hacía la empresa titular del software. Entonces, esa cuestión a mí me pareció bien interesante, porque en la teoría nosotros siempre pensamos que se trataban de conceptos incompatibles, pero el mismo propietario, en este caso,
movió sus límites y fue capaz de generar un espacio que le permitía, ¿cierto?, a las personas acceder a la información significativa, a la información significativa, ¿ya? Entonces, quizás aquí el concepto también toma una nueva, el concepto de propiedad intelectual para estos efectos puede que tome una nueva fisonomía, ¿ya? Con respecto a los temas de modernización del Estado, sin duda que estamos todos de acuerdo en que esto facilita las cosas, hace más accesibles los servicios públicos para la ciudadanía, ¿cierto? Pero hace pocos meses se liberó un informe de un uruguayo cuyo apellido no recuerdo, siempre se me olvida, pero lo pueden buscar, porque está disponible en internet, que se llama Automatizar con cautela. Y justamente él da cuenta del análisis de algunas experiencias de automatización de procesos en el Estado, y lo que dice es que no necesariamente siempre son procedimientos exitosos. Entonces, aquí quizás el principio rector en virtud del cual uno despliega el concepto constitucional de modernización del Estado debería estar fuertemente atado con el de bienestar humano, ¿cierto? Y no dejarse llevar por esta tecnoutopía de que todos los problemas de la sociedad se van a resolver porque digitalicemos trámites o involucremos o automaticemos procesos. Ya hay asuntos donde de todas maneras vamos a tener que tomar los caminos largos, donde hay atajos, donde no hay atajos, porque estamos hablando de problemas que son estructurales. Entonces, en ese sentido, si la Constitución hiciera algún tipo de declaración en torno a este tema, debería ser también una declaración, en mi opinión, de orden conservador, y quizás contenía, ¿cierto?, como con estas ideas, digamos, que la rodeen en torno a que es modernización, pero para bienestar humano, y no modernización porque sí, ¿ya? Una modernización con apellido, quisiera decir, ¿ya? Y otra cosa que también me parece interesante sobre las propuestas de modernización, y la vinculo también con, bueno, lo mencionó Thierry a propósito de cómo vamos a tener que entender el derecho a la educación digital, pero buena parte de los desafíos de modernización tienen que ver también con que las personas entiendan lo que está pasando, ¿ya? Hay un sociólogo que se llama Ulrich Beck, que él dice que antes había una sociedad del riesgo, que todo giraba en torno al riesgo, pero hoy día estamos en una sociedad que es la sociedad del desconocimiento. La gente no entiende por qué pasan ciertas cosas, por qué ocurren ciertas cosas. Entonces, el desafío de la modernización se vincula, creo yo, o tiene necesariamente que generar este eslabón donde las personas entiendan también lo que está pasando, ¿ya? Otro tema que también me parece interesante son de la propuesta a propósito de la ciberseguridad, que quizás yo distinguiría el aspecto civil del aspecto militar, ¿no? Yo tengo la idea que el aspecto militar tiene institucionalidad detrás que le permite funcionar relativamente bien, y quizás somos las personas las más desprotegidas en términos constitucionales y regulatorios con este tema. Entonces, quizás ahí la propuesta, en mi opinión, es demasiado genérica y ayudaría más que fuera más específica, inclinando la balanza, quizás, Thierry, en favor de las personas, porque yo creo que, como te decía, la institucionalidad militar tiene ya buenos dientes para pegar ese mordisco. Y claro, esto también está fuertemente vinculado a cómo vamos a entender en el futuro también, ¿cierto?, todos los temas de seguridad, de libertad personal y seguridad individual, que eventualmente puede ser libertad personal, seguridad individual y también digital, ¿cierto? Quizás ahí ese es un buen espacio para ubicar este tipo de garantías. Yo aquí tengo algo que decir a propósito del tema institucional, porque en la propuesta me tocó ver que a propósito de la regulación de protección de datos personales, y justamente a propósito del tema de ciberseguridad, ACTI no se inclina por una mención quizás expresa en el texto
Y yo estoy de acuerdo con que no hay que definir a una agencia en el texto, ni definir sus atribuciones. Yo estoy de acuerdo con que eso hay que remitirlo al legislador. Pero quizás el matiz de diferencia está en que yo sí creo que la Constitución debería señalar que tales materias van a estar a cargo de una agencia independiente y autónoma que será regulada por la ley. ¿Cuál es la importancia de esto? Y aquí quizás me voy a pegar una vuelta un poco más larga, pero a propósito del proyecto de ley que está en el Congreso sobre plataformas digitales, que es un proyecto que yo creo que tiene varios errores de concepto, pero pienso que el principal es que desconoce la evidencia. Y la evidencia respecto, ¿cierto?, de la contención que hay frente a los abusos de grandes plataformas tecnológicas está dado justamente por la existencia de agencias, que han sido las que, por la vía de las sanciones por las infracciones a la libre competencia, o por infracciones a las normas de protección de datos personales, han sido las que han logrado morigerar o modificar ciertas prácticas de estas agencias, porque sus sanciones son tan onerosas que a la plataforma no le quedan, o sea, le genera esto muchos incentivos, ¿no?, para que cambie ciertas prácticas. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es que la verdadera contraparte, el verdadero contrapeso que hay frente a las plataformas son estas agencias que tienen estas atribuciones, ¿ya? Estas agencias, cuando imponen estas multas, lo hacen en el fondo porque se está vulnerando valores que son indispensables para la sociedad. Este proyecto de plataformas digitales lo que hace es entregarle la responsabilidad de defenderse a un individuo, un particular cualquiera, el que frente a una plataforma tiene una relación absolutamente asimétrica, o sea, eso no genera ningún cambio, no genera ningún efecto. Entonces, recapitulando, ¿por qué pienso que es trascendente que la norma constitucional sí establezca en el Estado la carga de crear agencias? Porque justamente crea estos organismos que sí son capaces de generar el verdadero contrapeso que se necesita para la defensa de los valores que a la sociedad completa le interesan, que son valores colectivos como la libre competencia, o derechos individuales como aquellos derivados de la ciberseguridad o la protección de datos personales. Otro tema que a mí también me gustó mucho de la propuesta es el que tiene que ver con la educación digital, esta idea de proceso continuo. Esto ya no es garantizar un acceso a saber leer y escribir, o prender y apagar un computador. En general, si uno lee lo que están pensando los filósofos de la información hoy día en el mundo, todos coinciden que los desafíos más grandes que va a enfrentar la humanidad en las próximas décadas está dado por el desarrollo tecnológico y el cambio climático, ¿ya? Y eso sin duda va a cambiar la forma como habitamos el planeta, cómo entendemos el entorno que nos rodea, y todos estos conceptos de upskilling, reskilling, tienen un valor trascendental. Esta idea de que uno se formaba o se certificaba a los 20 años para trabajar en eso toda la vida, es algo que ya no va a existir. De manera que el Estado también debería imaginarse, ¿cierto?, de una manera diferente, generando espacios para reflexionar qué talentos se necesitan. Entonces, me parece interesante esa reflexión, y es un espacio que está como para llenar de contenido, creo yo, el derecho a la educación, o a la alfabetización, o a la educación digital, no sé cómo llamarlo. Me parece que es de las conversaciones más edificantes y fecundas que va a tener o que debería tener el diálogo constituyente, creo yo. Con respecto a las sugerencias, quizás algunos aspectos que la propuesta, yo estoy segura que los han conversado en otros espacios, pero no están como explícitos en la propuesta, y que a mí me parece que quizás ACTI debería tenerlos particularmente como en su radar, sobre todo considerando que en el catálogo del documento, ¿cierto?, que presentó Thierry, está la identidad digital y la digitalización de trámites, ¿no? O sea, las empresas de tecnología están llamadas a cumplir un rol público que es fundamental, o sea, son de alguna manera el servicio público a través del cual se hacen posible estos otros derechos que son
trascendentales, ¿cierto?, para la interacción en la vida pública y privada, ¿ya? Entonces, esto hace que sea particularmente relevante que se trate de empresas que tengan prácticas transparentes, ¿ya? Porque son organizaciones económicamente muy, o sea, no solamente económicamente poderosas, sino que en términos prácticos generarían un descalabro si algo ocurriera con ellas, ¿cierto? O sea, si se interrumpiera, ya vemos lo que pasa, por ejemplo, cuando hay un terremoto, ¿cierto? Y perdemos la conectividad, o sea, es demasiado grave lo que pueda pasar con estas organizaciones. En ese sentido también son poderosas. Entonces, también hoy día, pensando que Chile está sumamente atravesado por este discurso de la desconfianza, que además instala esta idea que tiene que haber una muralla china entre el Estado y las empresas, ¿cierto? Nosotros sabemos que eso es imposible, que la relación entre el Estado y las empresas, la articulación es absolutamente necesaria para el desarrollo económico, para la recaudación fiscal, en definitiva, ¿cierto?, para el progreso social completo. Entonces, las empresas de tecnología, yo creo que aquí tienen también que estar particularmente atentas y disponibles a lo que la regulación constitucional también vaya a decir en términos de las reglas del derecho de acceso a la información, ¿ya? Yo no sé si esto, o sea, ya, no como empresa de tecnología, sino que en términos como corporativos en general. Entonces, yo estaría particularmente atenta a esa discusión, porque sus efectos hoy día, hay un acuerdo más o menos transversal en que las empresas deberían estar siendo alcanzadas por este principio o por el ejercicio de este derecho. Una segunda cosa que a mí también me parece que está fuera de este documento, pero que tiene un impacto bien trascendental, o sea, una discusión constitucional que va a ser bien trascendental para las empresas de tecnología, tiene que ver con la sustentabilidad, ¿ya? La manera como la nueva constitución va a promover la sustentabilidad va a tener un impacto directo en el costo de la tecnología, y eso nosotros sabemos que determina de manera gravitante el acceso al ejercicio de estos otros derechos, de manera que sería yo creo que esa es una de las discusiones a las que yo invitaría al gremio que estuviera como particularmente también bien atento, sobre todo por cosas que le interesan a la industria hoy día, como su huella de carbono, ¿cierto? También. Con respecto a los temas de libertad de expresión, yo creo que yo sugeriría quizás que al documento de ACTI le pusieran más tal vez potencia en esa parte, porque la tecnología es un espacio indispensable para el ejercicio de la libertad de informar, ¿ya? Para el ejercicio de la libertad de expresión, y volviendo también al primer punto, también para ejercer libremente el derecho de acceso a la información en términos muy generales, ¿ya? Entonces ahí quizás ese es un tema al que habría que darle más vuelta y tenerlo quizás más claro en la discusión. Y por último... Ya. No, concluye, Daniel. Sí, estaba mirando mi reloj, disculpa. Y por último, la práctica legislativa se va a hacer cada vez menos idónea para regular los temas vinculados a la tecnología. Ya nosotros sabemos que por su rapidez, esta cuestión cada vez va a ir llegando más tarde. Pero por otro lado, la práctica tecnológica es una práctica tan globalizada, ¿cierto?, que lo que hace finalmente es mover estándares de un continente a otro. Y en ese sentido, quizás, una cuestión que no está en la propuesta, pero que eventualmente se podría sugerir, tiene que ver justamente con la propuesta de ciertos principios éticos asociados a la tecnología. Últimamente me ha tocado revisar algunos instrumentos de organismos internacionales que se refieren a distintas materias, y ahí hay un set de principios que coinciden de manera bastante natural en estos instrumentos, que sería muy recomendable quizás considerarlos en alguna propuesta constitucional. Muchas gracias, espero no haber abusado de mi tiempo. No, para nada, muchas gracias, Daniel. O sea, la verdad que un análisis súper positivo, crítico, ¿no es cierto?, del documento que estuvimos meses construyendo en ACTI. No, está súper bien. Yo tengo una pregunta, pero la voy a dejar para el final, que es respecto a la bajada de los derechos. ¿Hasta qué punto en una constitución nosotros podemos hacer la bajada del derecho? Porque si hacemos la bajada de un derecho a la explicación de inteligencia artificial, un derecho de intervención humana,
Entonces también tendríamos que hacer la bajada de los derechos ARC con datos personales, y así surgirían millones de temas en que tendríamos que hacer bajada. Entonces, no sé si da el cuerpo constitucional para eso. Alex, adelante. Muchas gracias, Daniel. Alex, adelante con tu presentación. Gracias, gracias Claudio. Pregunta, ¿se escucha y se ve la Se presentación? escucha, pero agrándala, ponla en... Ah, ¿no está en modo presentación? No está en modo presentación, pero se soluciona. A ver. Ha pasado otras veces. Sí, sí, sí. Ahí está perfecto, perfecto. Estamos trabajando para usted. ¿Ahí sí? ¿Sí? Se ve la next slide chiquitita, pero está bien, si se puede agrandar, pero vamos. Ya. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, felicitar a Thierry y a Daniel por sus presentaciones, muy, muy interesantes. En primer lugar, yo creo que o sea, es muy interesante el debate constitucional cuando uno lo enfoca desde el punto de vista de las tecnologías, ¿no es cierto? Y uno se pregunta en el fondo, bueno, ¿cuáles van a ser efectivamente las materias que van a requerir consagración constitucional? Y aquí yo creo que es importante entender que las normas constitucionales tienen, por definición, están revestidas por definición de lo que se denomina la supremacía constitucional, que es una supremacía, es una norma fundamental tanto en la forma como en el fondo, y todo lo que pongamos en la Constitución probablemente va a quedar con un quórum determinado, y cuando queramos modificarlo vamos a tener que alcanzar ese quórum de nuevo, eh, porque siempre esa ha sido, digamos, la lógica que hay detrás de normas constitucionales, que son normas que están arriba del resto del ordenamiento jurídico y que la impregnan tanto en la forma como se van generando esas normas a partir de la Constitución, como también en el fondo, o sea, en el contenido. Por lo tanto, siempre tenemos que preguntarnos cuando decimos regulemos esto en la Constitución, ¿qué nivel de solidez o de norma pétrea queremos crear para entender que cuando queramos modificarla vamos a tener que otra vez modificar la Constitución? Entonces, ese es un aspecto que yo creo que no hay que olvidarse, porque en el extremo uno podría decir, claro que es buena idea que muchas cosas las regulemos en la Constitución con el objeto de darle énfasis, ¿no? Ahora, si todos los temas terminan estando en la Constitución, no va a haber ningún énfasis tampoco. Entonces yo creo que hay que usar el instrumento constitucional en la medida, eh, en la medida que corresponde de acuerdo a su jerarquía, y mirando, por cierto, lo que ha hecho el derecho comparado, y en esto hay que mirar las constituciones también más modernas, pero también aquellas que han tenido la virtud de perdurar en el tiempo y generar jurisprudencia y estabilidad y precedentes constitucionales. Entonces, eso es un primer comentario respecto del momento. Y también respecto del momento, me gustaría comentar que no es normal ni común que una constitución se desarrolle en la mitad de una revolución industrial tecnológica como en la que estamos, ¿no es cierto? O sea, hoy día, en este gráfico, nosotros estamos básicamente en las últimas dos columnas, o sea, estamos en un mundo dominado por las plataformas en la nube, por la inteligencia artificial y por el Big Data, que en sí mismo varios autores han reconocido que toda la conjunción de todos estos factores genera una revolución tecnológica, una revolución industrial. Eh, y por lo tanto, yo creo que es una oportunidad para que justamente una constitución recoja en lo que corresponda eh, esta transformación digital que está ocurriendo en el mundo. Eh, este trabajo, estos 7 mínimos digitales, que son un subconjunto de lo que mostró Thierry, es lo que nosotros en Microsoft hemos venido trabajando, y me gustaría compartir con ustedes porque está totalmente alineado en la línea de lo que mostró Thierry. Simplemente hace énfasis en algunos aspectos que son los siguientes, o sea, el tema de base de las habilidades digitales. Yo creo que la data que arrojó la pandemia, y hay muchas que podemos revisar, que van desde los temas de teletrabajo, ¿no es cierto?, hasta los temas de alfabetización digital más básica, digamos, y educación digital, dan cuenta que si no hay programas de habilidades digitales o de educación digital formal, efectivamente se va a acentuar
una desigualdad que esta vez va multiplicada por, o sea, va exponencialmente multiplicada por el impacto que tiene. De la mano de lo anterior, la conectividad y el acceso. Yo estoy seguro que la conectividad y el acceso es un tema que ronda en la mente de muchos, digamos, y respecto del cual hay que tener cautela y entender que la consagración de un derecho conlleva siempre también, por otro lado, el establecimiento de una obligación. Es decir, el derecho que va a tener alguien va necesariamente a convertirse en la obligación de otro, y por tanto la forma en que los temas de conectividad y acceso se aborden a nivel constitucional, si es que ello ocurre, es bastante importante respecto a cómo el desarrollo digital del país va a seguir desarrollándose. Hablo no solamente desde el punto de vista privado, sino que también estoy pensando en la inversión pública que pueda ser necesaria eventualmente para suplir aquellas partes de la oferta en donde el mercado muchas veces no tiene interés. Y ahí voy a hacer un acento especialmente en el tema de las zonas aisladas, que es un tema donde nuestro país, que tiene altos índices de penetración de Internet, falla, que son las zonas más aisladas geográficamente. Luego, modernización del Estado. Yo creo que aquí sí que tenemos una oportunidad, y yo aquí me atrevo a decir que sí, la Constitución debiera reforzar la idea de que Chile debiera convertirse en un Estado digital. Y aquí sí creo que la labor constitucional y el incentivo a que el relacionamiento entre el ciudadano y los organismos del Estado sea preferentemente digital debiera ser una variable que la Constitución efectivamente establezca. Yo creo que eso podría permear el resto de los impulsos que hoy día estamos viendo a nivel legal con la ley de transformación digital que está en ejecución. Otro tema que planteaba Daniel es el tema de la sostenibilidad. Claramente las tecnologías son responsables de tener un desarrollo que sea sostenible en el tiempo. Vamos a ver, ahora les voy a mostrar algunos datos sobre la contaminación, el uso más bien de la electricidad que hacen los data centers, y por tanto cuál es la responsabilidad que todos estos data centers debieran tener respecto de estos temas. Y tres temas de base, algunos de los cuales no voy a tratar porque ya fueron tratados por Thierry y por Daniel, pero están los temas de ciberseguridad y de infraestructura. Yo creo que ahí hay algunos temas en donde la Constitución podría entrar a decir algo. Básicamente me estoy refiriendo a las obligaciones del Estado respecto a la infraestructura crítica, que es un tema que requiere de coordinación y probablemente de una nota constitucional eventualmente. Protección de datos personales, también me voy a referir a lo que plantea Daniel respecto del establecimiento de alguna parte de la autoridad de control a nivel constitucional, y el tema de inteligencia artificial, que yo creo que es el tema en el cual me voy a detener más, porque creo que es el tema respecto al cual se ha conversado menos, y sobre el cual, por lo menos desde Microsoft, yo tengo la perspectiva de que hay varias cosas que podemos hacer para ir avanzando. Entonces voy a partir con la inteligencia artificial, diciendo lo siguiente. Si uno se viera forzado a tener que dar una opinión, a mí me parece que el tema de la inteligencia artificial no es en este minuto un tema posible de regular en la Constitución, porque ni siquiera es posible de regular a nivel legal, a lo menos de un punto de vista completo, ¿no? Es decir, lo que podemos apreciar, por ejemplo, en Europa, es que están haciendo una consulta pública, ¿no es cierto?, respecto de una regulación en donde lo que los europeos están haciendo es establecer 4 niveles de riesgos, y dependiendo de los niveles de riesgo es el tipo de regulación, yendo desde la prohibición de ciertas tecnologías, como en algunos casos específicos prohíben el reconocimiento facial, y digo en algunos casos específicos porque en otros lo permiten, con muchas excepciones, hasta la no regulación, ¿no es cierto? O sea, derechamente hay aplicaciones de inteligencia artificial inocuas. Pero esto lo que quiero significar es que, habiendo en este minuto, o existiendo en este minuto, consultas públicas en distintas jurisdicciones donde no es claro cuál va a ser la regulación de la inteligencia artificial, me parece aventurado establecer a nivel constitucional una regulación. Distinto es que a nivel de principios podamos ponernos de acuerdo en una serie de principios que son fundamentales, dada la potencia que tiene la inteligencia artificial y cómo esa potencia podría significar ciertos sesgos a nivel de equidad y justicia, a nivel de discriminación, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto, yo creo que sí es posible establecer algunos principios, y me sumo a lo que señala Daniel respecto de el derecho que está reconocido en el reglamento europeo a poder saber cuándo me estoy relacionando con una máquina. Estoy pensando especialmente en materias sensibles como el área de salud,
en donde, ¿no es cierto?, dejar que el algoritmo defina si yo tengo derecho a una atención o no, me parece que a lo menos debiera admitir la posibilidad de que yo pueda pedir que intervenga un ser humano, aunque algunos dicen, y no, yo creo que no están tan equivocados, que eventualmente el algoritmo podría llegar a ser más imparcial que lo que podría ser una junta médica, pero siempre el ser o pretender, ¿no es cierto?, ser juzgado por un ser humano podría ser tener alguna otra connotación que no sea la que un algoritmo puede ofrecer. Luego van a venir los temas que ya van a ser de rango legal y que vamos a tener que resolver, ¿no es cierto?, respecto de si la inteligencia artificial, o me refiero obviamente al fabricante, al desarrollador, ¿no es cierto?, y al comercializador, generan o no responsabilidad civil, si es contractual, si es extracontractual, si hay responsabilidad penal. En general todos dicen que no, salvo que se utilice la inteligencia artificial como instrumento delictual. Digamos, por ejemplo, yo tomo un dron y lo mando a matar gente, ¿no es cierto?, a donde sea. Bueno, ahí obviamente no tiene nada que ver el desarrollador del dron, estamos hablando de quien lo instrumentaliza, ¿no es cierto? Bueno, esos temas claramente son de rango legal. Y el tema de la propiedad intelectual respecto de los algoritmos, es decir, si efectivamente, de acuerdo a la concepción que nosotros tenemos de obra o de creación, ¿no es cierto?, esto es posible de subsumir en la propiedad intelectual, y la consiguiente pregunta es si la propiedad intelectual, esperemos, siga estando a nivel constitucional con las protecciones que han hecho que sea posible desarrollar una serie de industrias en Chile respecto de la propiedad intelectual. La inteligencia artificial, como dijo Daniel, es una tecnología, perdón, son muchas tecnologías, no es una tecnología, por lo mismo es otra razón para entender que cristalizar esto en una norma constitucional hoy y de manera definitiva quizás es aventurado. Acá tienen ustedes una serie de principios que podrían ser interesantes de estudiar. Me parece que el de transparencia es súper importante. O sea, la transparencia significa generalmente obligación de informar. Cuando estoy en presencia de tratamiento automatizado, cuando se me está perfilando, cuando la máquina está decidiendo, cuando el algoritmo está decidiendo. No sé si eso tenga que estar en la Constitución, pero evidentemente sí tiene que estar a lo menos con rango legal. Esto es más de lo mismo y en honor al tiempo me lo voy a saltar. Un segundo tema que quiero tocar y que me parece que sí debe estar en la Constitución es la modernización del Estado. Chile, Estado digital. Está comprobado que los trámites del punto de vista digitales son mucho más eficientes. Nuestra cultura del punto de vista del derecho administrativo es de la continuidad de la prestación de los servicios públicos, y nada mejor que la tecnología para generar que esa continuidad se ocurra. ¿Para qué hablar del efecto democratizador que tiene que todos los servicios puedan ser, los ciudadanos se pueden relacionar con el Estado de manera digital, homogénea? Obviamente tenemos que hacernos cargo del tema de la conectividad, porque si no, obviamente que todos estos beneficios quedan solamente en un sector. Yo creo que es interesante mirar algunas cartas fundamentales que han establecido estos temas de modernización. Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, y a nivel mundial Egipto, Nueva Zelanda y Austria, entre otras. Pero yo creo que hay que ver y hay que mirar exactamente cómo podemos nosotros convertir a Chile en un Estado digital a nivel constitucional. Creo que es un desafío absolutamente. Y obviamente todo esto va a ocurrir a través del cómputo en la nube. Hoy día es súper claro que toda la tecnología, la inteligencia artificial y las aplicaciones y la velocidad que vemos es la nube, son los data centers, y obviamente todas estas plataformas van a ser súper necesarias. Chile se ha convertido en un hub de data center. Acá se han establecido empresas grandes, empresas locales también, nacionales, han establecido su data center. Esa es una industria importante, esa es una industria que atrae otras industrias, y eso es un ámbito importante que la empresa privada ha desarrollado, y es importante que se mantengan esos estatutos y esas posibilidades para que se siga desarrollando en el futuro. Respecto a la conectividad y acceso, también me parece un tema súper importante. Este tema, lo que yo me plantearía en la discusión, y que probablemente se va a dar, es, bueno, la conectividad o el derecho a Internet, y esto es súper fácil de vender la pomada, como se dice, ¿no es cierto? ¿Es un derecho humano? Yo no sé qué dirían los especialistas en derechos humanos si les preguntan respecto a la conectividad y el acceso. Yo no sé si les va a calzar con los conceptos dogmáticos jurídicos respecto de lo que son los derechos humanos, pero sin duda que sí puede ser considerado un derecho social. En ese sentido, nosotros en Chile ya tenemos un par de proyectos de ley respecto que consagran, ¿no es cierto?, a la Internet
como un servicio público, yo creo que son interesantes. Yo creo que a nivel constitucional efectivamente hay que pensar bien cuál va a ser la inversión estatal para asegurar efectivamente que la conectividad sea lo más amplia posible, porque sin esta conectividad no vamos a alcanzar el resto de los derechos que estamos diciendo. Y en ese aspecto yo creo que es importante plantear una distribución justa y equitativa del espectro radioeléctrico. Hay una tecnología que se llama espacios en blanco, que es una tecnología que consiste, lo digo muy rápido, en que el espectro el espectro radioeléctrico que no está siendo utilizado en Chile por la televisión puede perfectamente convertirse en banda ancha, a un costo económico, utilizando antenas que pueden irradiar internet en un perímetro de unos 60 o 70 kilómetros, y estos son, como digo, inversiones muy bajas, y lo único que requiere es una adecuación del Plan Nacional del Espectro, que lo puede hacer la Subtel, y con eso podríamos tener internet en zonas aisladas a bajísimo costo. Este tipo de medidas son medidas que yo creo que tenemos como sociedad que definir prontamente, ejecutar. En materia de ciberseguridad, me parece que la ciberseguridad, nosotros en Microsoft sacamos un informe que mira los ataques de ciberseguridad de los últimos 12 meses. Les puedo anticipar que los mayores ataques vienen de Rusia, seguido de China y seguido de Norcorea, o sea que tenemos estados que atacan en materia de ciberseguridad. Obviamente también hay asociaciones ilícitas que atacan, pero lo que quiero decir con esto es que la responsabilidad de coordinarnos y de proteger la infraestructura crítica es un tema que excede al sector privado y que debe ser tratado en conjunto entre el Estado y el sector privado. Respecto a si la Agencia de Ciberseguridad debe estar regida a rango constitucional, me parece que, como digo, sería rigidizarla sin perjuicio que eventualmente se puedan establecer algunos principios. Me parece que hay que tener mucho cuidado con cómo, con la excusa de la ciberseguridad o de los ataques o de la investigación criminal producida por este tipo de delitos, empezamos a pedirle información a las empresas respecto de personas. Yo creo que no corresponde que le pidan a las empresas, que me pidan a mí como Microsoft el correo electrónico de las personas en una investigación criminal. Pídaselo a las personas, no me lo pidan a mí. Yo creo que ese tema viola la intimidad de las personas, y yo creo que a nivel constitucional eventualmente debiéramos establecer los resguardos para que ese tipo de regulaciones efectivamente tengan límites. O sea, en materia de ciberseguridad hay dos aspectos que considerar: el aspecto de la infraestructura crítica, la responsabilidad del Estado, pero también los límites de hasta dónde la intrusión estatal puede llegar en estas materias. Bueno, en Chile estamos ahora adecuando nuestra legislación al convenio de Budapest, convenio del año 2001, la estamos adecuando el año 2021, seguramente terminaremos el 2022, ojalá que lo hagamos lo antes posible y de la mejor manera posible. Esto es para mostrarles muy rápido que de los 195 países que se evaluaron en una encuesta, 100 países están en este minuto estudiando los temas de su legislación de ciberseguridad. La mayor cantidad de países se está preocupando del tema de la seguridad cibernética, o sea que estamos nosotros claramente en el paso correcto. Por eso que también creo yo que el debate a nivel constitucional de esta materia es una materia súper interesante. Estoy seguro que los constituyentes la van a tomar y la van a revisar. Otro tema, y este es el penúltimo, Claudio, porque termino, me quedan 2 láminas, es el tema de habilidades digitales. Según la OCDE, solo el 6% de la población de Chile tiene las habilidades necesarias, y un 42% ni siquiera tiene las habilidades básicas. Acá podríamos mirar lo que hizo Egipto en materia de alfabetización digital, también Ecuador, y yo me focalizaría, y si hay que focalizarse en un sector, me parece que las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, que puedan tener posibilidades laborales, serían un foco importante de política pública en habilidades digitales, ayudarlas, porque este tipo de capacitaciones inmediatamente les hace subir los ingresos de manera, por lo menos multiplica por 3 de manera inmediata. Y obviamente dentro de las habilidades digitales está el derecho a la educación digital. Esto debe ser incorporado en la Constitución. Esto evidentemente la pandemia demostró que hay una desigualdad absoluta respecto de quienes pudimos o pudieron ver a su hijo seguir la educación digital versus de quienes perdieron el año o 2 años. Esto es escandaloso y por tanto esto sí debiera ser regulado a nivel constitucional. Y finalmente, el tema de la sostenibilidad digital. Los data centers producen 200 millones de toneladas de CO2 al año y consumen el 2% de electricidad, y se proyecta que el año 2030
los data centers en el mundo van a consumir el 8%. Por lo tanto, los proveedores de tecnología que estamos invirtiendo en Chile en data centers tenemos que utilizar tecnologías limpias, energéticamente eficientes. Pero ojo, al mismo tiempo hay un estudio de Accenture súper importante que dice que la migración a la nube puede llegar a suponer hasta un 65% de reducción de consumo energético y un 84% de reducción de emisiones de carbono. O sea que de todas maneras, la limpieza que implica mantener, es decir, evitar todo el mundo físico de los servidores, bla, 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 es rentable, digamos, desde el punto de vista de sostenibilidad. Y obviamente no puedo dejar de terminar sin pasar un mensaje corporativo, que Microsoft se comprometió a hacer carbono negativo al año 2030 y que en los nuevos data centers vamos a tener un mínimo, vamos a reducir en un 90% los residuos a través de distintas medidas. Eso es lo que yo quería comentarles respecto al subconjunto de temas que mencionó Thierry, y agradezco la oportunidad de estar en este foro a la ACPI. Muchas gracias, Alex, por la completa presentación. Si puedes, en este momento está entrando Felipe Arboe, constituyente, se está conectando, y mientras se conecta, una sola pregunta, porque yo le pregunto a Daniel y a Alex, súper preciso. Este no es un tema político, entonces, ¿no es cierto? ¿O hay temas políticos entre medio en una constitución digital, en regulación digital? Doña Daniel. Gracias. No, yo creo que siempre es político. No hay que perder de vista aquí que el reconocimiento de cualquier derecho supone un costo para el Estado. Entonces tiene que ser también un Estado que esté disponible a asumir la implementación de la institucionalidad necesaria para hacer efectivos esos derechos. O sea, esa es la primera cosa. Un Estado disponible, un Estado que tiene una posición política para favorecer ciertas decisiones. Por supuesto que tener una constitución más liviana significa tener una constitución con menos obligaciones a ese nivel. Entonces yo pienso que es claro que aquí se genera una pugna, en la medida en que uno más reconocimientos exige, más obligaciones impone el Estado, y el Estado tiene que ser, si uno le pide al Estado que garantice algo, no solo le está pidiendo que lo provea, sino que también provea los mecanismos que franquee la institucionalidad para que las personas puedan ir y reclamarlo. Entonces yo pienso entiendo el punto, Daniel, pero uno tiende a creer, Alex, que esta discusión a nivel constitucional no debería separarse de acuerdo a bancada o a grupos, debería ser más transversal que otros temas, por ejemplo. Bueno, ya está el constituyente Felipe Arboe, Claudio, pero para hacer el comentario súper breve, yo creo que, bueno, todas estas iniciativas que yo estaba comentando y que es decir, son múltiples y distintos temas que van desde la conectividad, ¿no es cierto?, desde el acceso a Internet hasta desde las capacitaciones, de la alfabetización digital, etcétera. Obviamente que finalmente se van a matizar por la concepción de sociedad y de Estado que queramos tener, en el sentido de si todas estas materias van a seguir siendo, van a tener, seguir teniendo un desarrollo a partir de la iniciativa privada, si algunas van a ser colaboraciones público-privadas, si en otras el Estado se va a reservar preferentemente la ejecución de ciertos temas. Estoy pensando en ciertas inversiones, como por ejemplo el ejemplo que di de zonas aisladas de conectividad, en donde muchas veces el mercado no tiene mucho interés en llegar, a lo mejor ahí tiene que haber inversión pública. Entonces, todos estos temas que son técnicos, que son tecnológicos, finalmente yo creo que es imposible evitar que pasen por la definición de la mirada de sociedad que queremos tener y de la mirada política que en definitiva se tenga. Por lo tanto, yo creo que finalmente va a ocurrir eso. O sea, vamos a ver una pugna de distintas cosmovisiones, yeah. Pero yo creo que lo importante es la oportunidad. Como dije al principio, Claudio, y termino, yo creo que no todos los días se puede redactar una constitución en la mitad de una revolución industrial. Y si nosotros somos capaces de tomar nota y mirar lo que está ocurriendo y cómo las tecnologías pueden amplificar y acelerar el proceso de transformación digital, seguro que vamos a tomar buenas decisiones, y la Constitución efectivamente lo que va a hacer es acelerar aún más ese tema, esa digitalización, esa transformación digital que beneficia finalmente a las personas.
Gracias, Claudio, Alex. 30 segundos para complementar lo que dice Alex. Y quizás como nunca, a propósito de la pandemia que vivimos, se produjo un efecto en que toda la ciudadanía fue capaz de evidenciar, o sea, no hay nadie que no esté en condiciones de entender la importancia de la regulación de la regulación de la tecnología o del impacto de la tecnología en la vida de las personas, que eso también es una circunstancia tremendamente excepcional y que favorece mucho o que inclina mucho la balanza en favor de la adopción de este tipo de regulaciones. Porque pudimos lo vivimos, la transformación digital la vimos. Bueno, yo tengo la esperanza que no sea que la discusión sea transversal, ¿no es cierto? Y que no terminemos politizando algo que es de transformación digital. Voy a dar la palabra a Felipe Arboe, constituyente Distrito 19. Ya las presentaciones se habían hecho, Felipe, completo su currículum, ex senador, ¿no es cierto?, subsecretario. Así que adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, Claudio. Primero, saludar a los panelistas, a Daniel, a Alex, a Thierry, por cierto, agradecer a Acti por la invitación y pedir las excusas, pero cambios de equipos, cambios de funciones y las agendas se me cruzaron, me cambiaron el otro seminario y yo me equivoqué, así que les pido mil disculpas. Tuve la oportunidad de leer en detalle el documento que se nos envió. A ver, yo diría, me cuelgo de la última pregunta que alcancé a escuchar. ¿Es el desarrollo digital un tema político? Yo creo que es un tema extremadamente político. Es un tema extremadamente político porque hoy día una parte importante y creciente de nuestro desarrollo como personas y como sociedad lo estamos viviendo en una realidad virtual, en un mundo globalizado, en un mundo donde crecientemente los derechos y también las oportunidades están en la red, pero también el riesgo de esos derechos. Creo que la evolución tecnológica nos demanda entender el momento que estamos viviendo. Y tal como me tocó decirlo hoy día, mi intervención en el inicio de la discusión de contenidos, creo que esta es la primera constitución del mundo que será redactada con dos certezas nuevas. La primera es una certeza de que tenemos una crisis climática global y por tanto vamos a tener que hacernos cargo en la Constitución de los derechos de la naturaleza y la forma de cómo el modelo de desarrollo que tiene que desarrollarse en el país sea compatible con la sustentabilidad ambiental. Y la segunda certeza es que esta es la primera constitución que se va a redactar en el medio de la denominada cuarta revolución industrial, la era digital, o como se le quiera llamar. Y es evidente que ahí va a haber una tensión natural entre aquellos que, probablemente por cierto desconocimiento, intenten circunscribir la discusión de los derechos digitales o del mundo digital hacia una comisión específica y decir, mire, sabe que esto va a estar en la parte de conocimiento, cultura, educación, que es muy importante, por cierto. Pero vemos otros que decimos sí, pero tan importante es la tecnología para el conocimiento, para la educación, para el desarrollo, como lo es para la economía, para el régimen político, para la defensa de la democracia, como lo es para el desarrollo territorial. Entonces, hemos hablado algunos de la creación de la República Digital. Que Chile sea y se transforme en una república digital. ¿Qué implica ser una república digital? Es asumir que la digitalización no solo tiene que ver o es una demanda o un imperativo para mejorar la eficacia y la eficiencia del sector público, que por Dios que es importante. El uso de recursos públicos, la aplicación de algoritmos para la fiscalización, para la distribución de recursos, etc. Fantástico. Pero la herramienta tecnológica hoy día en Chile debe ser concebida como una herramienta de equidad, como una herramienta de integración, como una herramienta de justicia social. Y le ejemplificaba a algunos constituyentes unos días atrás y les decía, no sigan creyendo en las promesas de los candidatos presidenciales, cualquiera sea el color político, que les diga que vamos a tener especialistas en todo Chile, porque eso es física y humanamente imposible. Eso no va a ocurrir nunca. Porque hay muchos especialistas que no viven en Chile, que no van a vivir en Chile y que no están dispuestos a irse a vivir a comunas pequeñas como Ranquil, como Ningüe, porque no hay infraestructura educacional, porque no hay oportunidades.
pero sí a través de la tecnología. Si uno creara un mecanismo de telemedicina de verdad, podría tener los mejores especialistas del mundo, instalados en las pequeñas comunas. Entonces, la digitalización, la república digital implica asumir que las herramientas tecnológicas son un mecanismo de equidad, son un mecanismo de fortalecimiento de la democracia, son un mecanismo de igualdad de oportunidades. Y eso implica entonces asumir la discusión de la digitalización no solo se concreta, como decía, a una comisión, sino tener la capacidad de entender que las constituciones tienen 3 tipos de normas. Las que reconocen valores, el valor de la democracia, el valor de la libertad, las que consagran principios, el principio de transparencia, yo agregaría, por ejemplo, el de neutralidad tecnológica, por ejemplo, y las que establecen reglas de funcionamiento, que son las que ordenan cuáles son las potestades y los límites del poder público, y la relación entre una y otra instituciones. A mi juicio, la discusión constitucional en materia de digitalización, para entender la república digital, tiene que ser abordada en materia de principios, en materia de obligaciones del Estado y en materia de derechos ciudadanos. Esa combinación puede instalar de verdad la república digital. Me explico muy brevemente. Si nosotros consagráramos el principio de neutralidad tecnológica, cualquiera sea el presidente o presidenta de la república, cualquiera sea el color político de los diputados, senadores para el futuro, o de lo que quede de régimen político, digamos, no podría vulnerar el principio de neutralidad tecnológica a través de una ley. Y por tanto, si hay alguna que hoy día o alguna decisión de autoridad que hoy vulnere la neutralidad tecnológica, podría ser declarada inconstitucional en virtud del principio de supremacía constitucional. Esa es la importancia de consagrar como principio. Cuando uno consagra principios constitucionales, irradia no solo al texto constitucional, sino como señalado en virtud del principio de supremacía, a toda la legislación y los rangos inferiores normativos. En consecuencia, creo que ahí hay un punto fundamental. Incorporar a nivel de principios el tema digital, que yo ejemplificaba con la neutralidad tecnológica, que podríamos tener otros también en esta materia. Un segundo punto dice relación con el rol del Estado. ¿Cuál va a ser el rol del Estado? ¿Vamos a seguir teniendo un Estado que mira cómo el desarrollo lo hace la industria? Yo soy una persona pro mercado. Creo que me parece fantástico el desarrollo del mercado. Yo no soy un estatista, pero tampoco quiero ver un Estado que cuando alguien le diga, mire, sabe que tenemos un grave problema porque en la región de Ñuble solo el 32% de los habitantes tiene conexión. Y la respuesta de la empresa, legítima, sea, mire, lo que pasa es que no están los incentivos. Si nosotros funcionamos porque nos pagan, si no nos pagan. Y el Estado dice, lo que pasa, ¿sabe qué? Nosotros no nos podemos meter porque las empresas son las que deciden. No, pues. Y cuando tenemos, por ejemplo, que se asigna un espectro determinado para aplicarlo a una determinada tecnología y esa empresa no lo utiliza, y dice no, y se ampara en el derecho de propiedad, tuvo que venir un fallo en la Corte Suprema. Bueno, yo espero que con la Constitución se diga, mire, ¿sabe qué? Ese bien nacional de uso público que se le entregó a través de una concesión, tiene una finalidad. Si usted no cumple la finalidad, pero devuelve. Para que otro actor del mercado vaya y lo haga. Porque se entiende, tal como dicen los premios Nobel de Economía, que los bienes públicos son escasos y por tanto el uso eficiente de los mismos es un imperativo económico y ético. En ese cuadro, entonces, hay un rol del Estado, un rol orientador. Yo quiero un Estado no que intervenga y no que me estatice ni las empresas. No, eso está fuera de discusión. Pero sí quiero un Estado que establezca, diga, mire, ¿sabe qué? De aquí al 2035, Chile va a ser la República Digital. Y por tanto, lo que se hace, por ejemplo, es que va a haber, insisto, un ejemplo, vamos a tener políticas públicas para disminuir determinado tipo de gravámenes impositivos a la digitalización de empresas. Vamos a tener, por ejemplo, incentivos para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en zonas aisladas. Entonces, el que se adjudique Las Condes, Vitacura y Barnechea, que es como lo mejor, digamos, bueno, tiene la obligación de irse a Ningüe, Ranquil, Coihueco, comunas pequeñas. Entonces uno va creando, tiene un Estado que tiene una visión, porque hay un objetivo, porque entendemos que el 2035, pues 2040, 2025, ahora mismo, hay una visión de Estado, hay una visión de sociedad, que no es una visión de gobierno, es una visión de Estado.
porque entendemos que si nosotros incorporamos mecanismos algorítmicos, por ejemplo, en la distribución de los presupuestos, uno podría eficientar el uso de recursos públicos y la discusión tributaria podría ser distinta. Les voy a poner un ejemplo. Hay un grupo privado que aplicó una serie de algoritmos diseñados en Estados Unidos al presupuesto público municipal de las municipalidades. Oh, sorpresa, escuchen bien, 70% de la compra de, no quiero decir una marca, quiero decir el genérico, de los, no sé cómo lo digo, me quedo con la marca, pero de los, del Panadol, no sé, ¿cómo se llaman los remedios paliativos? Paracetamol. Analgésico, esa es la palabra, los analgésicos. Yeah. ¿Ya? Yeah. 70% de las compras de analgésico en la salud primaria se compra con un sobrecosto. 70%. Y no porque sea maldad, no porque haya eventualmente casos de corrupción, que pueden haberlo, sino porque se analizó y se dieron cuenta que no hay preparación de stock. Entonces incluso el consultor lo va a comprar a la farmacia. Imagínense lo que estamos hablando. 70% de los analgésicos. O por ejemplo se descubrió que una municipalidad en el sur de Chile arrendó por 2 días una camioneta marca Mahindra del año 2016 en 35.000 pesos diarios. Pero al mes siguiente, una municipalidad de la zona norte arrendó la misma camioneta Mahindra del mismo año en 180.000 pesos diarios. Algo está pasando ahí. Entonces, si uno aplica tecnología, si uno aplica de verdad herramientas API y otras, podría eficientar el sector público de manera sorprendente. Entonces, segundo punto, ya vimos principio. El segundo es el que dice relación con la obligación del Estado. La obligación de digitalizarse y establecer una comisión, no un grupo de trabajo dentro del gobierno, una comisión presidencial público-privada con metas, con accountability, de decirle, mire, sabe que usted tiene la obligación de aquí a X de digitalizar sus procesos. Y entonces vamos a tener un Estado digital, pero a su vez dentro de las obligaciones del Estado uno podría ensayar una frase. Y digo, es un ensayo. Será obligación del Estado promover la digitalización de todos los procesos dentro del Estado y adicionalmente promover la digitalización en el sector privado, por ejemplo. Con lo cual, inmediatamente hay una obligación del Estado y que no la cumpla incurre en un incumplimiento de obligación constitucional, infracción de norma constitucional. Y por lo tanto ya tenemos principios por un lado constitucionales, después tenemos obligaciones. Y finalmente tenemos derechos. Y en lo que podría ser emular el actual capítulo 3º, Derechos y Garantías Fundamentales, tendríamos que considerar un conjunto de derechos. Derechos de acceso, y va a estar la discusión de si vamos a considerar o no, por ejemplo, Internet un servicio básico. Pero es una discusión superficial. Si podemos declarar todo servicio básico, Internet, lo que queramos. La pregunta es, ¿cuáles son las capacidades reales que tiene el país para hacerse cargo de que sea un servicio básico? Segundo, el derecho de acceso. Si consideramos, por ejemplo, que los ciudadanos van a tener derecho de acceso, y me estoy refiriendo al acceso a la conexión, entonces quiere decir que como contraparte del derecho de acceso, tiene que estar la obligación del Estado para poder proveer los recursos o crear las condiciones para que se cumpla la obligación de acceso y no haya ciudadanos de primera o de segunda. Y podríamos tener, frente a una eventual segunda pandemia, la posibilidad real de que todos los niños y niñas de Chile tengan clases online. O efectivamente podría ocurrir que los que estamos acá nos fuéramos a vivir a alguna región distinta a la región metropolitana y trabajar desde ahí sin ningún tipo de problema, por ejemplo. En consecuencia, creo que esto puede generar también desde el punto de vista de los derechos de acceso. Y cuando uno ya habla de derechos, bueno, evidentemente, y ahí probablemente mi debilidad, pero yo creo que la redacción que tenemos hoy día en materia de protección de datos es el desde. Es el desde. Y vamos a tener que ampliar esa redacción del derecho de protección de datos personales, pero vamos a tener que hacernos cargo de otros elementos. Por ejemplo, todo lo que dice relación con el impacto de la inteligencia artificial, el tema del neuroderecho, la neurociencia en general, pero tampoco puede ser una constitución que regule todo, porque el riesgo de obsolescencia es muy alto, si la evolución tecnológica es muy rápida. Y por tanto, quizás tener un texto constitucional
minimalista que consagre, como digo, principios, obligaciones y derechos, con un lenguaje evolutivo para evitar caer en la obsolescencia, y que otorgue, y ojo con esto, y que otorgue y que cree dentro de su estructura, y me voy a pasar un tema que no tiene que ver con tecnología, pero que influye en esto, que cree un mecanismo normativo distinto a lo que tenemos hoy día. Alguien dirá, ¿pero cómo? Yo creo que hoy día, mira lo que voy a decir, el rol del Congreso está superado por la realidad. Si las leyes antes motivaban procesos, hoy día frenan procesos. Y por tanto vamos a tener que pensar que un proceso legislativo que en promedio dura 3 años, en promedio, leyes con importancia para el Ejecutivo, 3 años, son leyes que pueden iniciarse con una necesidad social o tecnológica o económica y terminarse cuando ya han pasado esas necesidades, por la vorágine y la evolución de la ciencia y la tecnología. Y por tanto pensemos en la creación, y aquí los abogados se ponen nerviosos, y yo también, pero le he dado alta vuelta a esto, a crear una especie de ley marco, que las leyes sean leyes marco, y crear un mecanismo jurídico intermedio entre la potestad reglamentaria y la ley. Probablemente con una especie como de comisión interinstitucional, donde la ley marco nos diga los principios generales y este grupo sea el encargado de elaborar las directivas de funcionamiento, y que frente a una eventual modificación tecnológica que haya que modificar, no hay que modificar la ley, hay que modificar esto otro, que es mucho más rápido. Porque lo contrario, si dejamos todo también al ámbito legislativo, en esta evolución, en esta era digital, mi percepción es que vamos a estar reaccionando legislativamente para el mundo analógico en medio de una era digital con un amplio riesgo de obsolescencia. Y un solo ejemplo en esto. Yo no era parlamentario de aquella época, no es para excusarme, pero es para constatar un hecho. ¿Cuántos años se discutió la ley de televisión digital? Y nunca se aplicó. Porque la televisión digital pasó de moda y la ley todavía no salía. Y hoy día estamos en otro tipo de televisión, la televisión satelital, es otro mundo. Y se acuerdan que se discutían y había peleas entre los parlamentarios si iba a ser la norma brasileña, la norma japonesa, y se peleaban, y había el lobby de las compañías, y se juntaban y todo, y viajaban. A ver, nunca se implementó. Porque no sirvió de nada. Porque hoy día es otra realidad. Bueno, ese mismo riesgo lo tenemos hoy día. Intentar regular en la Constitución o en la ley materias que la evolución tecnológica nos van a hacer un cambio estructural dentro de los próximos 5 o 10 años. Consecuencia, para terminar aquí, la discusión constitucional es muy política, pero es política de Estado. Y lo que estamos tratando de hacer algunos es crear una especie de bancada digital, de gente que tenga interés por estos temas transversalmente, juntarnos, armar encuentros, armar seminarios, armar discusiones y con eso ilustrar una discusión que puede ser determinante para el futuro del país. Porque si hay algo que tenemos claro es que nuestro modelo de extractivismo va a seguir por un rato. Pero evidentemente si no tenemos y no incorporamos dentro de nuestra ecuación la posibilidad de que la exportación de servicios globales se multiplique por 2, por 3, por 4 y nos genere beneficios en la economía digital, mi percepción es que el país va a poner en serio riesgo su desarrollo en los próximos 30 años. Eso. Muchas gracias, Felipe Arbóez, constituyente. Felipe, una pregunta, antes que Alex está viendo la mano, una pregunta súper concreta. ¿Existe entonces, porque uno de repente se pone un poquito negativo en estos temas, ¿no es cierto? Porque ve bastante información, ¿no es cierto? ¿Existe la posibilidad de que nuestra nueva constitución sea una constitución incentivadora del uso de las nuevas tecnologías más que una constitución destinada a regular las restricciones y limitaciones del uso de las nuevas tecnologías? O sea, yo tengo la esperanza de tratar de ser capaz, no sé si lo voy a hacer, de transmitir la idea de que la Constitución debe promover y establecer alguna regulación, pero debe promover el uso de tecnologías, insisto, no como herramienta solo de modernidad, sino como herramienta de integración y de equidad.
Yo tuve la oportunidad hace algunos años atrás de compartir una comida con el expresidente del gobierno español, Felipe González. Y le preguntaba cómo había hecho él para masificar el uso del tren, que es una maravilla en España que yo por lo menos adoro. Porque no es rentable. Y él me dijo, mire, me dijo, si yo hubiese promovido el tren como un medio de transportes, jamás habríamos tenido la red de tren que tenemos hoy día. Porque eso no es económicamente rentable. El tren para España es integración, es equidad, es justicia, es dignidad, es desarrollo. Y cuando uno entiende, en este caso, que la tecnología puede ser todo eso, mi percepción, y espero que sea comprendido transversalmente. Perfecto, muy claro. Bueno, ojalá que efectivamente sea la Constitución incentivadora al uso de tecnologías, por supuesto, con ciertas limitaciones, pero que el foco no esté en las restricciones y en las limitaciones que uno de repente ve en estas materias. Terry, ¿dónde entra ACTI acá? Si te puedo hacer la pregunta. Mira, agradezco las posiciones de Felipe, Daniel y Alex. Nos plantea una serie de temas que tenemos que seguir trabajando en nuestro documento. Yo creo que el tema del cambio climático es algo relevante, los temas de sustentabilidad y derecho a la naturaleza, yo creo que es algo que tenemos que incorporar. Está claro que nuestro trabajo, nuestra mirada desde la experiencia de las empresas que en el mundo de la revolución industrial y de esta revolución digital, la cuarta revolución industrial, es clave, digamos. Nosotros tenemos la experiencia, como decimos, tenemos las manos ahí trabajando, no así en el barro, porque no es el barro, pero tenemos la experiencia del trabajo, de los datos, del trabajo de los sistemas, de los algoritmos, de las aplicaciones, de las comunicaciones, del acceso. O sea, estamos realmente en el día a día con eso. Y tenemos también los diagnósticos y tenemos la experiencia de cómo resolverlo. Eso es súper importante. Y también tenemos, y la gracia, tenemos compañías que son internacionales, y también tenemos esta mirada internacional y también podemos ver lo que está pasando en el mundo, que también es relevante. Estamos insertos en el mundo y tenemos que entender hacia dónde se mueve el mundo. No, Chile no está solo, estamos globalizados, estamos insertos. Entonces, todo eso nos permite poder ir generando propuestas, ideas, conceptos, yo creo que son relevantes. Entonces, encantado, Felipe, de poder participar cuando armen esa bancada digital, de que nos inviten aquí a todos los que estamos presentes y muchos más, digamos. Todas nuestras empresas están súper interesadas en poder participar, acompañar, entregar información para que la decisión que se tome sea la mejor para el país. Yo entiendo que aquí esto que comentabas de una república digital, bueno, es un tremendo desafío. Ojalá sea, digamos, pero en los conceptos que yo creo que tú comentabas, porque esto hay que bajarlo, esto no es lo digital por lo digital. Ahí yo estaría en contra de aquello, de frentón, porque no es eso, no es eso. Nosotros queremos una sociedad inclusiva, una sociedad equitativa, una sociedad que integre socialmente, y eso yo creo que es parte de nuestra propuesta como asociación criminal. Entonces, es parte de nuestro motivo. Y creemos que también parte de esto es la posibilidad de incorporar la innovación y la posibilidad dentro de la, creo que es fundamental dentro de la Constitución. Hoy día uno tiene que pensar que los problemas de hoy día no van a ser los problemas de mañana, y los problemas de mañana van a ser. Entonces, tenemos que ser capaces de que nuestra Constitución no sea una camisa de fuerza, sino que nos permita ir incorporando estos conceptos de innovación. Y no sé cuáles van a ser los problemas de mañana. No se me ocurre, porque hace 30 años no habíamos pensado, no pensamos en los temas del Internet, no pensamos en todos estos temas, no era parte, no pensamos en una economía digital, no pensamos en los Rappi, en esto, no era. Entonces, y quién sabe lo que nos espera, digamos. Entonces, ni tampoco pensamos en la pandemia. Entonces, yo creo que esta condición tiene que ser suficientemente dinámica o abierta, no sé, ustedes son los expertos, yo no soy abogado, soy ingeniero, pero que tenga esa flexibilidad de adaptarse al mundo que viene, digamos, y el mundo de hoy y el mundo que viene. Tenemos ya los grandes desafíos que son la transformación digital, la sustentabilidad
para el bien y para la supervivencia de la humanidad, digamos, el segundo. Así que yo creo que eso, recogemos todos estos temas, tanto de Daniel como Felipe, y lo incorporaremos en nuestras reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Terry. Palabras de cierre, 30 segundos. Voy a ir uno por uno, parto por Alex. Yo en realidad, bueno, quería hacerle un par de preguntas a Felipe, 2 preguntas nomás. Bien, aprovechando que no todos los días uno tiene a Felipe al frente y que él está donde las papas queman, digamos. Entonces, mis preguntas son las siguientes. La primera es un poco, que hoy día lo conversamos y teníamos ahí unas opiniones, no sé si divergentes, pero complementarias quizás con Daniel, respecto de poner en la Constitución o establecer con rango constitucional la Autoridad de Protección de Datos, en el sentido, ¿no es cierto?, que, bueno, uno ha visto todos los temas de los proyectos de ley y que finalmente se entorpecen finalmente cuando se llega a esta discusión muchas veces en la piedra de tope para que avancen, por una parte. Por otra, recién el Ejecutivo, ¿no es cierto?, propone una agencia ahora dependiente del Ministerio de Economía. Uno se pregunta, bueno, si depende del Ministerio de Economía, ¿qué tan autónoma es? Por otro lado, uno dice, bueno, en la Constitución la verdad es que los organismos autónomos que hemos conocido hasta ahora, ¿no es cierto?, son el Banco Central, etcétera. Uno dice, bueno, es un tipo de autonomía distinta a la que, por lo menos en el derecho comparado, uno ve que tienen este tipo de autoridades. O sea, en el fondo, no es la norma que estas autoridades tengan un rango constitucional. Y por otro lado, uno, respecto al mismo tema de la supremacía constitucional, uno dice, bueno, establecemos la autoridad en la Constitución y después cuando queramos modificar, qué sé yo, las atribuciones o cualquier cosa, vamos a tener que conseguir el quórum constitucional. Entonces, ciertamente, como todos los temas, tiene pros y contras, pero mi pregunta es, en el fondo, ¿qué tan viable o conveniente sería establecer la Autoridad de Protección de Datos o eventualmente una autoridad en materia de ciberseguridad de rango constitucional? Y la segunda pregunta, que es más cortita, simplemente respecto de la percepción, Felipe, que tú tienes respecto de cómo el resto de los constituyentes ve los temas de la tecnología, un poco lo que decía Claudio, o sea, todos estos temas que hemos visto en las últimas discusiones respecto de las plataformas tecnológicas, si los ven como una amenaza, si lo ven como una oportunidad, si el tema les resuena, si el tema les interesa, si el tema lo van a ver de un punto de vista más oye, establezcamos derecho a acceso a Internet gratuito, etcétera, etcétera, o lo van a ver como una cosa efectivamente más armónica. Esos son mis 2 comentarios o preguntas. Gracias, Alex. Antes que conteste Felipe, Daniel. Está en mute. Estás en mute. Quería, solo mis palabras al cierre, agregar que en general yo me encuentro bastante optimista frente a la discusión de estos temas. Tengo la impresión, y aquí quizás voy a adelantarme a lo que el convencional Arboe va a responder, pero mi impresión es que se trata de un tema que en general genera cierta apertura al diálogo. Es un tema de los que naturalmente no está siempre presente en las discusiones, entonces tiendo a pensar que la recepción al momento de escuchar a los intervinientes va a ser diferente y probablemente muy beneficiosa para los objetivos, ¿cierto?, que todos los interesados en temas de tecnología tenemos. Y finalmente decir que comparto plenamente la posición de convencional Arboe cuando dice que aquí lo importante y lo esencial es el efecto igualador que tiene la tecnología. Aquí el poder acceder a clase a través de una conexión segura, estable y permanente hace que todos los niños de Chile se puedan educar. Ese es un ejemplo incontrarrestable, como decía hace un rato. Todos hemos vivido en carne propia la evidencia de lo importante que resulta esto para el desarrollo de una vida plena y el progreso social de toda una comunidad. Eso. Gracias, Daniel. Felipe. A ver, respondiendo a las preguntas de Alex, yo diría 2 cosas muy breves. La autonomía constitucional no garantiza calidad de servicio, eso lo hemos visto con algunas entidades. La excepción es el Banco Central, que evidentemente yo sí tengo una muy buena opinión, digamos. Yo no soy partidario de instalar en la Constitución la Autoridad de Protección de Datos. Yo creo que la autonomía se logra
con una separación de los procesos de designación y de remoción de sus autoridades y con autonomía decisional, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de sus resoluciones. Y eso no necesariamente pasa por la autonomía constitucional. Yo creo más bien en un modelo de autonomía parecido como el del Consejo para Transparencia. O sea, que ya no estoy de acuerdo con que sea el Consejo, pero como ese tipo de modelo de autonomía, ¿ya? De hecho, en la discusión, bueno, creo que es un tremendo avance que el gobierno se haya convencido finalmente con los argumentos que le dimos, que no era una buena idea que fuera el Consejo, sino que fuera una agencia especializada, y ahora tuve unas conversaciones hace unos días atrás con el ministro de Hacienda, y vamos a invitar a participar de la comisión a la Autoridad de Protección de Datos en Europa, para que ilustre a la comisión y diga, mire, sabe que no se trata de tanto nivel de autonomía constitucional, sino que más bien es esto, pero también que haga hincapié en lo que pasó en la parte de la indicación cuando dicen que depende del Ministerio de Economía. Creo que ahí hay un error, digamos, ¿eh? Creo que ahí pero es solo falta probablemente de conocimiento de cómo debe ser esto. Eso yo, ¿no? por la conversación que he tenido con el ministro de Hacienda. Luego, entonces, yo creía y creo que debiéramos haber aprovechado la instancia de tener una agencia de protección de datos personales y ciberseguridad. Pero entiendo que la decisión del gobierno no fue abrir ese juego todavía, pero es perfectamente posible. Y estoy esperanzado que el proyecto de ley va a avanzar. Tuve una conversación hoy con la presidenta de la Comisión de Hacienda, se va a poner en tabla, yo estoy invitado permanente a esa comisión, así que voy ahora como usuario, por otro lado, solo a poder ayudar, digamos, cuando me hacen algunas preguntas. Y vamos a tratar de sacar rápido ese proyecto de ley de la Comisión de Hacienda, antes de que se empiece la discusión de fondo del presupuesto, que ahí ya queda todo dilatado, ¿no? Luego, ¿cuál es la percepción del resto? Si esto fuera la PSU, PTU, no sé cómo se llama hoy en día, yo diría alternativa E, todas las anteriores. Hay gente que le interesa, gente que no le interesa, gente que está preocupada, gente que mira con desconfianza, gente que se compró la tesis de que esto es un modelo desregulado destinado a transformar al hombre en un objeto y no un sujeto. O sea, todas esas cosas existen. El punto va a estar en mostrar evidencia. Mostrar evidencia, que es muy importante ahí el rol de la ACTA y que puede hacerlo, que sin esconder sus legítimos intereses, diga, mire, esto es. No se trata de montarse como gente que no tiene ningún tipo de interés. No, yo digo, mira, la gente es legítimo que plantee, mire, este es nuestro interés, pero desde este interés queremos opinar esto. Y nosotros, yo por lo menos desde el regulador diré, mire, ¿sabe qué? Estos son otros intereses, pero confluyen acá. Y yo espero y confío que eso se pueda ver. Como dice Daniel, siempre hay como un buen ambiente para tocar estos temas. El problema está es que cuando uno entra en el detalle, aparece el asesor que entiende poco, pero cree que sabe mucho, entonces se quiere hacer famoso con su jefe, le dice, no, tú tenés que marcar la diferencia y vamos para adelante. O sea, miren el proyecto de ley de regulación de las plataformas tecnológicas. Es una barbaridad de principio a fin. Entonces uno dice, pero ¿en qué están pensando? ¿A quién se le vuelve a redactar eso? Y claro, yo hablo después con el senador Colome y me dice, no, es que me invitaron nomás. El senador Chaguán me dice, yo no lo leí, a mí me pidieron la firma. Chuta, pero es que al final del día estamos hablando de un proyecto muy importante que tiene impacto en la libertad de expresión, que tiene impacto en las redes sociales, que tiene impacto en un conjunto de cosas. Entonces, bueno, yo creo que trataremos que en la convención, que es un público distinto, se haga una regulación minimalista, pero como digo, que promueva el desarrollo del uso de tecnología y también va a ser abordado, como digo, en sus diferentes escenarios. Porque no nos olvidemos que el derecho del trabajo, que el derecho a la libertad personal, el derecho a la honra, todos tienen una expresión física, si queremos decirlo, y una expresión virtual, en la lógica de la identidad digital. Y por tanto, la regulación que alguien pretende hacer en materia digital, como un artículo solo para los derechos digitales, no, si los derechos digitales ya no existen, son los derechos que están digitalizados, que es distinto. Entonces, esa concepción es la que tenemos que tratar de instalar, y yo por lo menos en la Comisión de Derechos Fundamentales voy a tratar de instalar esa discusión para que en cada uno de los derechos, que pueden ser 10, 20, 50, no tengo idea cuál va a ser el riesgo inflacionario de derechos en esta constituyente, pero que tengan esta expresión también de protección en el ámbito digital, porque no se entiende que hoy día haya una protección, por ejemplo, para la honra,
a través de la injuria y calumnia con publicidad en la vida física, pero en la práctica sea muy difícil ejercerla en la vida informática o virtual, ¿no? No tiene ninguna lógica. Entonces, porque el ciudadano es cada día más global, cada día más digital. Eso. La verdad que llegamos al tiempo, podríamos seguir conversando, ya que se mencionó el tema del proyecto de ley de datos personales y el de plataforma. Con el de plataforma nos quedamos hasta las 12 de la noche acá. Pero obviamente, o sea, aquí nos quedamos hasta las 12 de la noche. Son temas interesantísimos. Tenemos que hacer una segunda parte, ¿no es cierto?, de este webinar. Se agradece mucho. Convencional Arboe, Felipe, muchísimas gracias. Alex, Daniel, muchas gracias por participar. Muy interesante. Terry, presidente, despida el evento. No, nada, dar una palabra de agradecimiento a todos los que participaron, a todos nuestros oyentes y que han expresado algunas preguntas a través del chat, y invitarlos a que esto siga, digamos. Entonces yo los invito a Daniel, a Felipe, a que sigamos trabajando en estos temas. Nosotros vamos a seguir puliendo nuestro documento y estamos disponibles para todas las presentaciones y conversaciones con las distintas comisiones que pueden estar interesados en abordar estos temas de la mirada de los derechos fundamentales hacia lo digital, como lo comentamos. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claudio, por tu moderación como moderador y Alex por la edición, digamos. Gracias a todos y bueno, muy buenas noches o muy buenas tardes. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Muy bien. que estén bien. Chao, chao.